Hablábamos de cuestiones que tenían que ver con especuladores. Aquí cuando habla de situaciones como muy positivas, ¿a quién le habla? Bueno, primero, leyó un discurso escrito. No es frecuente que el presidente lea un discurso escrito, suele hablar sin papel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este es un discurso meditado políticamente. Yo creo que me parece que el presidente en su mensaje entró una contradicción. Por un lado, reclamar la unidad, por otro lado, acusar, ¿no es cierto?, a la oposición política, los medios, sectores empresarios, de desestabilizar al gobierno. Son dos mensajes contradictorios, ¿no es cierto? Yo creo que, en dos palabras, lo que el mensaje buscó Alberto, yo creo que es hablarle al kirchnerismo, recomponer su relación con el kirchnerismo, de un punto que él va a esa recomposición muy debilitado políticamente. Cuando ves también esta situación que se muestra como una especie de paz o de pax cambiaria entre el triunvirato, ¿no? De Massa, que había anunciado que se quedaba un poco con todos los ministerios, pero después se quedó sin nada. Por otro lado, la vicepresidenta saliendo de la cancha y el presidente que retoma la voz. ¿Qué nos dice esto de ese triunvirato? Bueno, yo creo que en el triunvirato hoy hay una figura con más poder de las otras dos, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Ya sea la Celia de Culfa, la Celia de Guzmán, la designación de Batakis como acción política de conjunto, subraya que el lugar central que tiene Cristina en este sentido. Entonces yo creo que en esta cuestión, yo digo, hay una tregua, pero esa tregua es frágil. Y creo que los diarios de hoy, no sé, de hoy domingo, tienen notas muy interesantes, como la de Jorge Iliotti en el caso de La Nación, que nos revelan de la fragilidad. ¿Por qué la tregua es frágil? Por la información referente a lo que pasó en Casa de Gobierno, en el círculo presidencial, en los últimos días. Esa frase, ¿no?, que dijo el presidente. Quiero mostrarles imágenes, estas imágenes que son muy cortitas, pero seguimos charlando con ustedes, ahí las están viendo, cuando se retira, en este caso, muy solo, ¿no?, el presidente de la Nación. La soledad del poder es algo de lo que siempre se habla, pero esta imagen cuando parte, viste, muy concentrado, lo decía muy bien Liotti hoy cuando utilizaba la frase que utilizó en ese caso el presidente de la Nación. Dante, te pregunto a vos que tiene que ver con una ministra que dice que la Argentina no devaluó y un mercado como es el brasileño, que ¿cuánto incide? Digo, ¿hace cuánto tiempo seguís todo lo que tiene que ver entre Argentina y Brasil? Hoy primero el mercado ya devaluó, o lo vemos en la brecha cambiaria. Hemos tenido una brecha cambiaria, estamos en una brecha cambiaria de casi 130%, que ha crecido en el último mes casi un 50%. Entonces, creo que lo mejor que puede hacer la ministra mañana es tratar de dar algunas señales de consistencia en términos de no querer agravar más la situación de desequilibrio que tienen las principales variables económicas. Entonces, creo que ahí debería tener un gran compromiso de administrar los desequilibrios, digo, no tratar de hacer grandes cambios, porque claramente el mercado, cuando digo el mercado es el almacenero de la vuelta de nuestra casa, son los distintos empresarios, es como que ya no hay confianza ni esperanza con respecto a que puedan tomar medidas que puedan solucionar los desequilibrios de base. Por otro lado, Brasil sigue siendo importante. Brasil, te diría, desde el punto de vista de las exportaciones, el lugar que tenemos las mejores exportaciones en términos de agregado de valor, en especial por lo que implica el sector automotriz y algo de alimentos, pero que también ha perdido peso en los últimos años. Mucho producto de lo que ha sido el impacto de la pandemia y también la salida. Hoy estamos con un Brasil que está con un nivel de crecimiento muy bajo, entonces la atracción que hace desde el punto de vista de la demanda es menor. Rosendo, queda mucho tiempo, por suerte, en términos de ejercicio democrático para la próxima elección, y toda esta incertidumbre que vivimos en el último tiempo nos generó mucho ruido, ¿no?, faltando tanto tiempo. Vos que analizás también la historia y la ponés en perspectiva, ¿a qué momento te recuerda esto? Mirá, yo te diría lo siguiente, lo que recuerda esto son a las grandes crisis entre política y economía del 83 para acá.
¿no es cierto? Sí, yo diría esa grande crisis donde se combina debilidad política, descontrol económico y fuerte tensión social. Yo diría que en este momento, o sea, primero, yo diría que hasta el 1 de julio, el fin de semana pasado, era la política la que le ponía los tiempos a la economía. Desde el principio de julio es al revés, es la economía la que ahora le pone los tiempos a la política. Es un cambio no menor desde mi perspectiva. Y segundo, el fin de semana ha mostrado que hay una sociedad que reclama y está mal. Vos fíjate que simultáneamente tenemos los piqueteros opositores con eje, ¿no es cierto?, en la izquierda, en la calle reclamando contra el acuerdo con el fondo, el banderazo, también en el centro de Buenos Aires, pero también frente a la residencia de Olivos en el interior del país. Los intelectuales, yo diría, albertistas en el Cabildo reclamando. El movimiento Evita en el Gran Buenos Aires. El campo que vuelve a la protesta ahora, esta semana, el 13 de julio. Cuidado, gente agarrada, ¿no es cierto?, de la reja de la casa de gobierno el sábado por la tarde. Bueno, todo esto en conjunto nos dice cuidado. Cuidado porque hay una sociedad que está realmente con problemas, que se siente bien, hay sectores, gente enojada, y hemos visto el fin de semana prácticamente a todo el arco social reclamando. Me parece muy importante esto que plantea Rosendo de la economía a la política o la política a la economía. Digo, cómo va cambiando en el trajín de las internas. Cuando vos ves y ocupaste el sillón de Ministerio de Producción, de Ministro de Producción, que es uno de los lugares donde tenés contacto con esa economía real, ¿qué es lo que más le preocupa hoy a la gente y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas? Hoy la atención de las empresas está puesta en cuestiones de corto plazo. Lamentablemente la economía y la política ha llevado a que el horizonte de planeamiento se ha cortado. Estamos, si querés, en una economía de muy corto plazo, de cada 2 o 3 meses. Entonces, hoy te diría las principales preocupaciones están, por un lado, todo lo que tiene que ver con la inflación y la discusión de las paritarias. Las paritarias todas se han de alguna manera acelerado y casi se van a transformar en un ejercicio mensual. Vos pensás que hace menos de 20 días el sindicato de la construcción celebraba que había cerrado una paritaria del 60%. Esa paritaria ya quedó corta. Entonces, primera preocupación, el proceso inflacionario y lo que hace al tema de las paritarias. Segunda cuestión, disponibilidad, ya sea de dólares para aquellos que tienen que importar directamente o aquellos que tienen que disponer de insumos que saben que de alguna manera hoy están faltando en el mercado. Entonces, abastecimiento, cuellos logísticos que tienen por delante. Tercero es el manejo de la caja. Hoy las empresas están, si querés, saturadas de pesos en términos de lo que ha sido esta gran nominalidad que tiene hoy la economía y con pocos lugares